Cada año, la noche de Halloween desata nuestros miedos más profundos. Lo que para muchos es solo una celebración divertida, esconde oscuros secretos, historias que nunca debieron ser contadas. Desde rituales prohibidos hasta encuentros perturbadores, esta noche marca el límite entre lo real y lo inimaginable. Hoy te traemos 5 historias aterradoras que ocurrieron en la noche más espeluznante del año, historias que te harán dudar si realmente estás solo esta noche. Prepara tus nervios, porque a veces, las leyendas de Halloween no son solo cuentos. Son advertencias. Estas son las 5 historias más aterradoras ocurridas en Halloween. Número 1. La llamada perdida. Carlos era un hombre trabajador, siempre ocupado con su empleo como técnico de telecomunicaciones. Había trabajado durante años resolviendo problemas con líneas telefónicas, antenas y sistemas de comunicación. Pero nunca había visto nada extraño en su trabajo, hasta que recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó una noche lluviosa de octubre, justo en Halloween. Carlos estaba solo en la oficina terminando su turno, cuando recibió un aviso de una avería en una línea telefónica en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde apenas había cobertura, y él conocía bien la zona, porque se trataba de un conjunto de casas rurales casi abandonadas. No era la primera vez que recibía ese tipo de avisos de esa área, pero había algo raro en esta ocasión. La dirección indicada correspondía a un número telefónico desconectado desde hacía años. Aún así, Carlos decidió ir a investigar. Llegó al lugar cerca de las 11:30 de la noche, en medio de una tormenta que hacía difícil la visibilidad. La dirección lo llevó a una casa antigua y abandonada, aparentemente deshabitada. El jardín estaba cubierto de maleza, las ventanas rotas, y la puerta de entrada se balanceaba con el viento. Sin embargo, algo lo inquietó profundamente. Dentro de la casa se veía una luz tenue, como si alguien estuviera allí. Con la linterna en mano, Carlos se acercó a la puerta y llamó. No hubo respuesta. La curiosidad lo venció, y entró. El interior de la casa estaba en peor estado de lo que había imaginado. Paredes descascaradas, muebles cubiertos de polvo y telarañas colgando por todas partes. Pero lo más extraño era el teléfono viejo que descansaba sobre una mesa en el centro de la sala. Era un modelo antiguo, de esos de disco giratorio, y parecía completamente fuera de lugar en una casa que no tenía electricidad. Carlos revisó el teléfono, y, tal como pensaba, estaba desconectado. Las líneas estaban cortadas. No había forma de que ese aparato funcionara, y mucho menos que hubiera recibido una llamada desde aquí. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse, el teléfono sonó. El sonido fue tan fuerte y repentino que Carlos dejó caer la linterna. El eco del timbre resonaba por toda la casa vacía. Miró el aparato, desconcertado. ¿Cómo podía estar sonando un teléfono sin línea? Con la mano temblorosa, descolgó el auricular y lo llevó a su oído. ¡Hola! Al otro lado de la línea, solo escuchó una respiración pesada, como si alguien estuviera allí, pero no quisiera hablar. ¿Quién es?, preguntó Carlos, sintiendo que el miedo se apoderaba de él. El silencio se prolongó, y justo cuando estaba a punto de colgar, una voz femenina, débil y susurrante, rompió el silencio. «Estoy atrapada. Ayúdame». Carlos sintió que su corazón se aceleraba. La voz sonaba angustiada, pero también distante, como si viniera de muy lejos, de un lugar que no era de este mundo. «¿Dónde estás?», preguntó, pero la llamada se cortó abruptamente. El teléfono cayó de sus manos. El aire en la casa se volvió insoportablemente denso, y la temperatura descendió bruscamente. Fue entonces cuando comenzó a oír pasos. Al principio eran suaves, apenas un roce sobre el suelo polvoriento. Pero luego, los pasos se hicieron más claros, y no estaban solos. Eran múltiples. Parecía que alguien, o algo, estaba caminando por las habitaciones de arriba. Carlos trató de calmarse. Pensó que debía haber alguna explicación racional, tal vez otros vagabundos se habían refugiado allí. Subió las escaleras con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las tablas de madera crujían bajo su peso, pero lo que le inquietaba más era que los pasos arriba no se detenían.
Era como si alguien lo estuviera esperando. Cuando llegó al segundo piso, la sensación de ser observado se hizo abrumadora. Revisó cada habitación, pero estaban vacías, salvo por una, la última al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro se filtraba una luz débil. Sintió una fuerza inexplicable que lo empujaba a entrar, aunque todo en su interior gritaba que debía huir. Empujó la puerta lentamente, y lo que vio lo dejó paralizado. En el centro de la habitación había una mujer, de espaldas a él, sentada en una silla frente a un espejo. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su cabello caía en mechones desordenados sobre sus hombros. La luz en la habitación provenía de una pequeña vela en el suelo, que proyectaba sombras grotescas en las paredes. «Señora», preguntó Carlos con voz entrecortada, pero no recibió respuesta. Dio un paso más hacia ella, y fue entonces cuando lo sintió, un frío que no era natural, que penetraba hasta sus huesos. La mujer se levantó lentamente de la silla, pero no se dio la vuelta. En lugar de eso, alzó la mano y señaló el espejo. Carlos, sin saber por qué, sintió la necesidad de mirar el reflejo. Lo que vio en el espejo lo aterrorizó hasta la médula. No era él quien estaba reflejado, sino la misma mujer, pero esta vez de frente. Su rostro estaba completamente desfigurado, los ojos huecos y oscuros, la boca desencajada en una mueca antinatural de dolor y desesperación. Y justo en ese momento, la figura reflejada en el espejo sonrió. El reflejo no coincidía con los movimientos de la mujer frente a él. El cuerpo que estaba en la habitación no se movía, pero la versión en el espejo comenzó a acercarse más y más a Carlos, saliendo del marco, hasta que sintió un aliento frío en su cuello. Corrió sin mirar atrás. Bajó las escaleras tan rápido como pudo, pero cuando llegó a la sala, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el sonido era ensordecedor, como si la casa misma vibrara con cada timbre. Carlos salió de la casa y subió a su coche, con el corazón desbocado. No se atrevió a contarle a nadie lo que había visto esa noche. Sin embargo, la llamada no fue la última. Durante los días siguientes, su teléfono móvil comenzó a recibir llamadas desde un número desconocido, siempre a la misma hora, las 11:59 de la noche. Cada vez que contestaba, solo escuchaba la misma respiración pesada, seguida del susurro: «Estoy atrapada. Ayúdame». Y en cada llamada, el sonido de pasos se hacía más fuerte. Carlos no volvió a esa casa. Tras aquella noche, hizo todo lo posible por olvidarse del incidente, convenciéndose de que lo que había vivido era producto de su imaginación, o, peor aún, una alucinación causada por el cansancio. Pero no podía ignorar las llamadas. Cada noche, a las 11:59 de la noche, su teléfono sonaba. Al principio, trató de no contestar, dejando que el teléfono timbrara hasta que paraba. Sin embargo, las llamadas se hicieron más persistentes, y eventualmente, decidió cambiar de número. Por un tiempo, las llamadas cesaron. Carlos intentó seguir con su vida. Volvió al trabajo, intentó retomar su rutina, pero no era el mismo de antes. Dormía mal, comía poco, y siempre sentía una extraña sensación de que lo observaban. Una noche, mientras cenaba solo en su apartamento, el televisor se encendió por sí mismo. Al principio creyó que se trataba de un fallo eléctrico, pero luego, la imagen en la pantalla se distorsionó y una figura conocida apareció, la misma mujer que había visto en la casa abandonada. El pánico lo invadió, pero cuando intentó apagar el televisor, el aparato no respondía. La figura en la pantalla levantó su mano, igual que lo hizo aquella noche, señalando directamente a Carlos. Esta vez, su boca se movió, pero no emitió ningún sonido. Las luces del apartamento comenzaron a parpadear, y fue entonces cuando Carlos escuchó el timbre del teléfono. No era su móvil, que estaba sobre la mesa. Era un teléfono que no debería estar en su casa. Miró hacia el pasillo, y allí, en la mesa del recibidor, había un teléfono antiguo, el mismo que había visto en la casa abandonada. Su piel se erizó. ¿Cómo había llegado hasta allí? El teléfono volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si exigiera ser contestado. Carlos retrocedió, negándose a acercarse, pero cada paso que daba hacia atrás hacía que el timbre retumbara en su cabeza. Cuando finalmente respondió,
La voz al otro lado no fue la misma que había escuchado antes. Esta vez, era una voz más grave, más fría. Ya no puedes huir de nosotros, Carlos. Te quedas con nosotros, aunque no lo veas. De repente, todo en su apartamento se apagó. La oscuridad lo envolvió y, por un momento, creyó que aquello sería su fin. Pero cuando las luces volvieron, el teléfono había desaparecido. La mujer en la pantalla también, y el televisor estaba apagado, como si nada hubiera pasado. A partir de esa noche, Carlos no volvió a recibir llamadas misteriosas ni a tener visiones de la mujer, pero algo había cambiado en él. Las sombras en su apartamento parecían moverse cuando él no miraba, y cada vez que estaba solo, sentía una presencia detrás de él. Las luces a menudo parpadeaban a las 11:59 de la noche, justo antes de apagarse por completo, dejándolo en la oscuridad por unos segundos. Y, lo más inquietante, de vez en cuando, veía el reflejo de una figura al pasar frente a los espejos, una silueta femenina que nunca estaba allí cuando volteaba. Carlos comenzó a evitar los espejos, cubriéndolos con telas. Poco a poco se aisló de sus amigos y familiares, sin poder explicarles lo que estaba viviendo, ya que temía que lo creyeran loco. Nunca contó a nadie lo que había sucedido en la casa abandonada, ni la presencia que sentía en su propia casa. Pero lo peor eran las noches. Aunque no lo admitiera, Carlos sabía que algo o alguien seguía allí. Cada madrugada, despertaba a la misma hora, las 3 de la mañana. Siempre la misma hora, siempre con el mismo frío que invadía su habitación. Y entonces, durante esos instantes, sentía la respiración en su oído, susurrándole las mismas palabras que lo habían atormentado aquella noche. «Estoy atrapada, ayúdame». Carlos sobrevivió, pero su vida ya no era la misma. Había regresado de aquella casa, pero no completamente. Una parte de él siempre se quedó allí, atrapada en las sombras, junto a las otras almas perdidas. Porque una vez que las sombras te encuentran, nunca te dejan ir del todo. Número 2. El extraño vecino. En el vecindario de Sofía, Halloween siempre había sido una noche festiva, llena de niños corriendo de puerta en puerta, pidiendo dulces y riendo a carcajadas. Sin embargo, este año había algo diferente, una sensación en el aire que no podía explicar. Había llegado un nuevo vecino hacía apenas unos días, mudándose a la vieja casa al final de la calle, una vivienda que llevaba años abandonada y que muchos pensaban que nunca sería habitada de nuevo. El hombre que se mudó era reservado, nadie sabía mucho de él y apenas salía de su casa. La mayoría de los vecinos, incluidos los padres de Sofía, pensaban que era un excéntrico, alguien que simplemente quería estar solo. Pero los niños del barrio estaban convencidos de que algo más oscuro rodeaba al nuevo inquilino. Decían que lo habían visto de pie en la ventana por las noches, observándolos con una sonrisa inquietante, y algunos afirmaban que lo habían visto hablando solo en voz baja, como si estuviera teniendo conversaciones con alguien que no estaba allí. Sofía, una adolescente valiente y escéptica, no creía en rumores ni en cuentos de miedo. Estaba decidida a demostrar que el extraño vecino no era más que una persona solitaria. Así que la noche de Halloween, armada con una cesta de dulces y un disfraz de bruja, decidió incluir la casa del nuevo vecino en su recorrido de truco o trato. Cuando llegó a la casa al final de la calle, notó que no había ninguna decoración de Halloween, ni luces encendidas, ni calabazas talladas. La casa estaba envuelta en una oscuridad que parecía absorber la luz de la calle. Aún así, Sofía subió los escalones del porche y, con una mezcla de nerviosismo y determinación, tocó el timbre. El sonido resonó de manera inquietante, como si estuviera ahogándose en la pesadez del aire. Esperó unos segundos, pero nadie respondió. Justo cuando estaba a punto de irse, la puerta se abrió con un crujido, revelando un pasillo oscuro y una figura alta de pie en la penumbra. «¿Truco o trato?», dijo Sofía, esforzándose por sonar valiente. El hombre, quien ahora podía ver claramente, era aún más extraño en persona. Era extremadamente delgado, con una piel pálida que parecía no haber visto la luz del sol en años. Sus ojos, hundidos y oscuros, la miraban fijamente, y una leve sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. «¿Te gustaría entrar?»,
preguntó el hombre con voz suave, casi un susurro. Sofía se estremeció ante la idea. No, solo vine por dulces, respondió rápidamente, sintiendo como su valentía empezaba a desmoronarse. El hombre no respondió. En lugar de eso, abrió más la puerta, y, contra su voluntad, Sofía sintió la necesidad de mirar dentro de la casa. Lo que vio la dejó sin aliento. En el interior, las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías, todas de personas diferentes, de distintas épocas. Lo más perturbador era que todos en las fotos parecían estar mirándola directamente, con expresiones de horror y sufrimiento. Ninguna de las fotos era reciente. Eran antiguos retratos en blanco y negro, desgastados por el tiempo. Antes de que pudiera decir algo, el hombre volvió a hablar, pero esta vez en un tono más profundo, más siniestro. Estas personas, todos ellos, vinieron por un dulce. ¿Sabes cuál fue el truco? Sofía no pudo moverse, paralizada por el miedo. El hombre dio un paso hacia ella, y, con una sonrisa aún más torcida, continuó. El truco es que nunca salieron. Fue entonces cuando Sofía notó algo en las fotografías. Las caras de las personas comenzaban a moverse. Los ojos en las imágenes la seguían, y las bocas parecían abrirse, gritando silenciosamente. Las figuras dentro de las fotos empezaron a golpear el cristal, como si intentaran escapar, pero no podían. El hombre la miró directamente a los ojos, y, antes de que Sofía pudiera reaccionar, agarró su brazo con una fuerza inhumana. «No tendrás que preocuparte más por los dulces, querida», susurró, tirando de ella hacia el interior de la casa. Sofía gritó, pero el sonido se ahogó en la oscuridad. Luchó por liberarse, pero el hombre la arrastraba con una facilidad monstruosa hacia la casa. Sentía como su cuerpo se debilitaba, como si algo invisible estuviera drenando su energía. Mientras la arrastraba por el pasillo, las fotos a lo largo de las paredes parecían cobrar vida. Las personas en ellas se retorcían y gritaban, con rostros desfigurados por el dolor y el terror. En un último esfuerzo, Sofía logró golpear una mesa cerca de la puerta, derribando un candelabro que encendió una pequeña chispa de luz en la oscuridad. El destello de la luz rompió por un segundo el control que el hombre tenía sobre ella, y con todas sus fuerzas, Sofía se soltó y corrió hacia la puerta. El hombre no la siguió. En cambio, la observó desde la penumbra con una sonrisa macabra, mientras Sofía salía corriendo a toda velocidad hacia la calle. Sin mirar atrás, corrió hasta que llegó a su casa. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las personas atrapadas en esas fotografías, gritando en silencio, suplicando por ayuda. Al día siguiente, decidió contarle a sus padres lo que había sucedido, pero cuando volvieron a la casa al final de la calle, algo había cambiado. La casa estaba completamente vacía, abandonada de nuevo, como si nadie hubiera vivido allí en años. No había rastro del extraño hombre ni de las perturbadoras fotos en las paredes. El vecindario parecía igual que siempre, como si todo lo que Sofía había visto la noche anterior no hubiera sido real. Pero esa misma noche, mientras intentaba relajarse frente al televisor, su móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, vio una foto. Era ella, con los ojos llenos de terror, atrapada dentro de una de esas malditas fotografías, y de fondo, podía ver al hombre sonriendo. Número 3. El último truco o trato. Era la noche de Halloween, y como cada año, los niños llenaban las calles con sus disfraces coloridos y gritos emocionados, yendo de casa en casa pidiendo dulces. Sin embargo, en un vecindario particular, en las afueras de la ciudad, había una casa que todos evitaban. La casa de los Henderson. Los Henderson habían sido una familia querida en el vecindario, pero todo cambió hace 5 años, cuando su hija Emily, de apenas 10 años, desapareció misteriosamente durante Halloween. La pequeña había salido a pedir dulces con sus amigos, pero nunca regresó. La familia se destrozó por completo, y después de meses de búsqueda, abandonaron el lugar, dejando la casa vacía. Desde entonces, la casa se había ganado una reputación siniestra. Las luces siempre parpadeaban, y algunos decían escuchar risas infantiles provenientes del interior en la noche de Halloween. Lena,
una adolescente de 16 años, no creía en esas historias. Amaba Halloween y todo lo relacionado con el misterio, pero para ella, la casa de los Henderson no era más que una casa abandonada. Así que cuando sus amigos la desafiaron a tocar el timbre de esa casa durante su ronda de truco o trato, aceptó sin dudarlo. Quería demostrarles que no había nada que temer. Esa noche, Lena, vestida como una vampiresa, lideró el grupo de sus amigos hasta la casa en cuestión. El vecindario estaba lleno de risas y niños corriendo de puerta en puerta, pero al llegar a la casa de los Henderson, todo cambió. La calle estaba extrañamente silenciosa. Las luces en las casas cercanas parecían apagarse poco a poco, y un viento helado soplaba, moviendo las hojas secas en el suelo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó uno de sus amigos, nervioso. Lena sonrió. Es solo una casa vieja, ¿qué puede pasar? Se acercó al porche, mientras los demás la observaban desde la distancia. La pintura de la puerta estaba descascarada, y la madera crujía bajo sus pies. La sensación en el aire era pesada, pero Lena no se dejó intimidar. Alzó la mano y tocó el timbre, esperando que nada ocurriera, que fuera solo otra historia de miedo sin sentido. Pero lo que sucedió fue diferente a todo lo que imaginaba. La puerta, que debía estar cerrada, se abrió lentamente con un chirrido aterrador. Lena retrocedió un paso, pero su curiosidad fue mayor que el miedo. Desde dentro, un tenue resplandor anaranjado iluminaba el interior de la casa, como si una pequeña luz de calabaza estuviera encendida. No había nadie en la puerta, y no se escuchaba ningún sonido, solo el eco de la puerta abriéndose. «¿Truco o trato?», murmuró Lena en voz baja, esperando que la broma terminara ahí. Pero de repente, una risa infantil resonó desde dentro, una risa que sonaba extrañamente familiar y perturbadora. Lena se estremeció. Sus amigos comenzaron a llamarla desde el borde del jardín, diciéndole que regresara, pero Lena estaba hipnotizada por la risa. De pronto, una pequeña figura apareció en el umbral de la puerta. Era una niña, con un vestido blanco sucio y rasgado, y un rostro que parecía cubierto de polvo. Sus ojos, oscuros y vacíos, miraban fijamente a Lena. Lena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La niña extendió la mano hacia ella, y, en un susurro que apenas rompía el silencio, dijo: «¿Quieres jugar conmigo?». Lena dio un paso atrás, intentando procesar lo que estaba viendo. «¿Emily?», preguntó, aunque no sabía por qué lo había dicho. La niña sonrió, pero su sonrisa era torcida, como si no supiera cómo hacerlo correctamente. «Ven a jugar conmigo», repitió. Lena, aterrada, dio un último vistazo a la casa, y vio que el interior ya no era un simple hogar vacío. La sala estaba llena de figuras sombrías, niños pequeños que se movían lentamente, con sus ojos vacíos y sus cuerpos rígidos, como si estuvieran atrapados en un juego macabro que no podían dejar. Antes de que pudiera reaccionar, la mano de la niña se lanzó hacia ella, pero esta vez no fue un simple toque. Era fría, casi como hielo, y Lena sintió como la arrastraban hacia el umbral de la casa. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La oscuridad dentro de la casa comenzó a envolverla, y las figuras infantiles se acercaban cada vez más, sus risas llenando el aire. Lena forcejeó, pero cuanto más luchaba, más fuerte era el agarre de la niña. Sus amigos, asustados, corrieron hacia ella, pero justo cuando llegaron a la puerta, ésta se cerró de golpe, dejando a Lena atrapada adentro. Desesperados, intentaron abrirla, pero la casa parecía haber cambiado. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y las luces dentro se habían apagado por completo. Nadie respondía, y la risa infantil que habían escuchado se había desvanecido. Uno de sus amigos llamó a la policía, pero cuando llegaron, la casa estaba completamente cerrada y vacía, como si nunca hubiera sido abierta esa noche. Lena nunca volvió a ser vista. La policía buscó por días, pero no encontraron ningún rastro de ella. Los amigos que estuvieron con ella esa noche insistieron en que la vieron ser arrastrada dentro de la casa, pero nadie les creyó. La leyenda de la casa de los Henderson se volvió aún más oscura. Ahora, decían que si tocabas el timbre de la casa en la noche de Halloween, te encontrarías con Emily,
quien sigue buscando a alguien que juegue con ella, y que si aceptaba su invitación, desaparecerías para siempre, atrapado en un juego interminable en las sombras. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse a la casa de los Henderson en Halloween, porque ahora saben que si lo hacen, podría ser la última noche en la que los vean. Número 4. La visita inesperada. Era la noche de Halloween, y como cada año, el vecindario de Carolina se preparaba para la celebración. Las calles estaban decoradas con luces naranjas y figuras de fantasmas de cartón, y los niños corrían de puerta en puerta con sus disfraces, riendo y gritando, dulce o truco. Carolina, sin embargo, había decidido no salir esa noche. Después de una semana agotadora de trabajo, solo quería descansar. Vivía sola en un pequeño departamento, y aunque solía disfrutar de Halloween, este año simplemente no tenía ánimos. Cerca de las 8 de la noche, comenzó a escuchar los primeros toques en la puerta de los niños pidiendo dulces. No tenía ni un solo caramelo en casa, así que apagó las luces de la entrada y decidió ver una película para relajarse. Cada cierto tiempo, escuchaba más golpes en la puerta, pero los ignoraba, esperando que los niños entendieran que allí no habría dulces. Sin embargo, cerca de las 10 de la noche, el timbre sonó nuevamente, pero esta vez, de una manera extraña. No era el timbre rápido y alegre de los niños, sino uno largo y sostenido, como si alguien estuviera esperando algo más que caramelos. Carolina se sintió incómoda, pero decidió no abrir. Es solo Halloween, seguramente es algún adolescente haciendo una broma, pensó. El timbre sonó de nuevo, y esta vez, acompañado de suaves golpes en la puerta, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Cansada del sonido, se acercó a la puerta con la intención de pedirle a quien fuera que se fuera. Ya no tengo nada, lo siento, dijo antes de abrir la puerta solo una rendija, pero lo que vio del otro lado la dejó perpleja. Un hombre estaba de pie frente a ella, con una máscara de payaso viejo y sucio, desgastada y rasgada en algunas partes. No era como los disfraces típicos que había visto esa noche, había algo extraño en él. No llevaba nada más que una chaqueta y pantalones negros, y en sus manos no había una bolsa para dulces, ni señales de estar allí por la celebración. Carolina se quedó callada, esperando que dijera algo, pero el hombre solo la observaba, o al menos eso parecía. La máscara cubría todo su rostro, y no podía ver sus ojos. Tras un par de segundos de tensión, decidió cerrar la puerta lentamente. Lo siento, no tengo dulces, dijo de manera firme, pero antes de que pudiera cerrar por completo, el hombre puso su pie entre la puerta y el marco, deteniéndola. No me dejarás entrar, dijo el hombre con una voz grave, distorsionada. La piel de Carolina se erizó. Perdón, respondió, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía rápidamente. No puedes entrar. El hombre no respondió. Solo permaneció allí, inmóvil, con el pie impidiendo que cerrara la puerta por completo. Voy a llamar a la policía, dijo Carolina, al borde del pánico, y en ese momento, el hombre retiró el pie, retrocedió un paso, y se quedó parado en la oscuridad del pasillo. Sin embargo, no se fue. Carolina cerró la puerta de golpe, y corrió a buscar su teléfono, temblando mientras marcaba el número de emergencias. Explicó rápidamente la situación, y la operadora le dijo que una patrulla estaba en camino. Mientras esperaba, intentó calmarse y se quedó escuchando, esperando que el hombre se hubiera ido. Pero entonces, algo la hizo estremecerse. Unos golpes ligeros comenzaron a escucharse, no en la puerta esta vez, sino en una ventana del lado del apartamento. La ventana daba al patio trasero del edificio, y estaba segura de que no había nadie en ese lado cuando cerró las cortinas. Con el teléfono en la mano, se acercó lentamente, levantando un poco la cortina para mirar afuera. El hombre estaba ahí, de pie en su patio, mirando directamente hacia ella a través del cristal. Su máscara de payaso parecía aún más perturbadora bajo la luz tenue de la calle. Carolina retrocedió de inmediato, su corazón latiendo a toda velocidad. «Está en mi patio», le dijo a la operadora con voz quebrada. «Por favor, mantén todas las puertas y ventanas cerradas, los oficiales ya están cerca», le respondió la operadora, intentando tranquilizarla.
De repente, los golpes en la ventana cesaron. Carolina se quedó en completo silencio, con los ojos fijos en la cortina, esperando cualquier movimiento. No podía ver al hombre, pero sabía que aún estaba allí. Intentó no moverse ni hacer ruido, como si eso pudiera mantenerla a salvo. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Entonces, escuchó un golpe más fuerte, no en la ventana, sino en la puerta principal. Esta vez no era un golpe suave, era algo más pesado. De repente, la puerta se sacudió violentamente, como si alguien estuviera intentando forzarla. El miedo la invadió completamente. «Están tratando de entrar», gritó por el teléfono. «Los oficiales ya llegaron al edificio», respondió la operadora con urgencia. Justo cuando Carolina pensaba que la puerta se rompería, las luces de una patrulla iluminaron el frente del edificio. Los golpes cesaron de inmediato. Al escuchar las sirenas acercarse, corrió hacia la ventana del salón para ver si el hombre aún estaba allí, pero ya no había rastro de él. Los oficiales tocaron su puerta minutos después. Al abrir, temblando, les contó todo lo que había pasado. Registraron el patio trasero y los alrededores del edificio, pero no encontraron a nadie. No había señales del hombre con la máscara de payaso, y parecía como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Se quedó en su sofá, con las luces encendidas, esperando que la pesadilla terminara. Al día siguiente, cuando salió para ir al trabajo, algo la detuvo en seco. Pegada en la puerta de su apartamento, había una pequeña nota, escrita con una letra desordenada y temblorosa. La nota solo decía: «Volveré el próximo Halloween». Número 5. El ritual de Halloween. Álvaro y sus amigos, Javier y Paula, eran fanáticos de lo extraño. Cada Halloween, en lugar de asistir a fiestas o pedir dulces, buscaban algo más extremo, algo que les pusiera los pelos de punta. Ese año, decidieron hacer algo diferente. En una de esas webs oscuras, encontraron rumores sobre un supuesto ritual secreto que un grupo ocultista realizaba en las afueras de la ciudad cada Halloween. Nadie sabía exactamente qué sucedía en esos rituales, pero las leyendas hablaban de cosas perturbadoras. Movidos por la curiosidad, Álvaro convenció a sus amigos para investigar. «No vamos a hacer nada, solo vamos a mirar desde lejos», les prometió. Con una mezcla de emoción y miedo, los tres se subieron al coche y condujeron hacia un bosque que quedaba a varios kilómetros de la ciudad, en una zona remota donde casi nadie vivía. Según las instrucciones que encontraron en el foro, el ritual se llevaba a cabo cerca de una antigua cantera, en un claro en medio del bosque. Llegaron alrededor de las 11:30 de la noche. La noche estaba fría, y el viento soplaba entre los árboles, creando un ambiente inquietante. Apagaron las luces del coche y comenzaron a caminar en silencio, siguiendo un sendero apenas visible. No querían ser descubiertos, así que avanzaban con cuidado. Después de unos 20 minutos de caminata, comenzaron a escuchar murmullos a lo lejos. Eran voces, graves y bajas, que parecían recitar algo en un idioma que no entendían. Finalmente, llegaron a un pequeño claro. Se escondieron detrás de unos arbustos, y lo que vieron los dejó paralizados. En el centro del claro, un grupo de personas encapuchadas, vestidas con túnicas negras, formaban un círculo alrededor de una hoguera. Sus rostros estaban ocultos bajo las capuchas, y en sus manos llevaban velas encendidas. Parecían estar en medio de un ritual. Las palabras que recitaban eran incomprensibles, pero el tono en sus voces era amenazante, como si estuvieran llamando a algo que no pertenecía a este mundo. «Esto es una locura», susurró Paula, nerviosa. «Deberíamos irnos». Álvaro, sin embargo, no podía apartar la vista. Algo en la escena lo hipnotizaba. «Solo un poco más», insistió. «Vamos a ver qué hacen». Uno de los encapuchados se adelantó hacia el centro del círculo. Llevaba algo en las manos, un libro antiguo, con páginas amarillentas. Empezó a leer en voz alta, y los demás respondían en un tono monótono, como si estuvieran recitando un verso oscuro. De repente, el líder levantó la cabeza y dijo algo que hizo que todos los demás se detuvieran en seco. Fue entonces cuando Álvaro y sus amigos notaron algo espeluznante.
En el centro del círculo, frente a la hoguera, había una figura de alguien atado. ¿Eso es una persona?, preguntó Javier en voz baja, aterrorizado. Antes de que pudieran moverse, el líder del grupo levantó una mano, y dos de los encapuchados se acercaron a la figura atada. Con movimientos rápidos, levantaron lo que parecía ser un cuchillo ceremonial. Paula ahogó un grito. «Nos tenemos que ir ya», susurró desesperada. Álvaro estaba petrificado, incapaz de moverse. Pero justo cuando Paula intentó levantarse para escapar, pisó una rama seca. El crujido resonó en el claro, y las figuras encapuchadas se detuvieron abruptamente. Todos giraron sus cabezas hacia el lugar donde estaban escondidos. El líder, que aún sostenía el cuchillo, señaló hacia los arbustos. «¡Hay intrusos!», gritó con una voz que resonó en todo el bosque. Álvaro, Paula y Javier comenzaron a correr, pero los encapuchados los siguieron rápidamente. El bosque, que antes había sido solo inquietante, ahora se sentía como una trampa. Las ramas parecían atraparlos, los árboles más altos bloqueaban el cielo, y sus respiraciones se volvían cada vez más desesperadas. «Nos están siguiendo», gritó Javier, mirando hacia atrás. Varios encapuchados corrían tras ellos, sus túnicas negras agitándose en la oscuridad. Corrían sin rumbo, simplemente intentando escapar, hasta que encontraron una pequeña cabaña en el medio del bosque. Sin otra opción, se precipitaron dentro, cerrando la puerta con fuerza tras ellos. Dentro de la cabaña, todo estaba oscuro y mohoso, con el olor a tierra húmeda invadiendo el ambiente. Se quedaron en silencio, intentando controlar sus respiraciones. Fuera, los encapuchados merodeaban por los alrededores, buscándolos. Podían escuchar sus pasos y susurros, pero no podían ver nada desde las ventanas rotas de la cabaña. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Paula, con lágrimas en los ojos. «No podemos quedarnos aquí para siempre». Álvaro intentó pensar con claridad, pero su mente estaba en blanco. Estaban atrapados en medio de un bosque, perseguidos por un grupo de personas que claramente no querían que sobrevivieran para contar lo que habían visto. De repente, los murmullos afuera se detuvieron. El silencio era más aterrador que el sonido de los pasos. Temían que los encapuchados hubieran entrado en la cabaña sin que ellos se dieran cuenta. Pero cuando Álvaro se asomó por una de las ventanas, vio algo que lo hizo congelarse. El líder del grupo estaba de pie justo afuera, mirándolos directamente, como si hubiera sabido todo el tiempo dónde estaban. No llevaba máscara. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, y sus ojos brillaban con una maldad pura. «Salgan ahora», dijo el hombre en un tono bajo pero firme. «Sabemos que están ahí». El pánico se apoderó de los tres. No tenían a dónde ir. Pero antes de que pudieran reaccionar, el hombre golpeó la puerta con fuerza. El sonido resonó en la pequeña cabaña, haciendo que las paredes vibraran. «Salgan y todo terminará rápido», dijo el líder, con una sonrisa siniestra. Álvaro no veía otra opción. Sabía que si salían, probablemente no vivirían para contarlo, pero si se quedaban, sería peor. Con el corazón acelerado, tomó la mano de Paula y la de Javier. «Corramos hacia el coche», susurró. Juntos, empujaron la puerta y corrieron como nunca antes lo habían hecho. Los encapuchados intentaron atraparlos, pero de alguna manera lograron evadirlos. Llegaron al coche, jadeando, con los encapuchados acercándose a toda velocidad. Álvaro encendió el coche y pisó el acelerador. Los faros iluminaron el camino de regreso al pueblo, mientras dejaban atrás el oscuro ritual. Ninguno de ellos habló durante el trayecto de vuelta, aterrados por lo que habían presenciado. Esa noche, no pudieron dormir. Sabían que lo que habían visto era real. Y lo peor de todo, era que no tenían idea de quiénes eran esas personas, ni por qué estaban haciendo lo que hacían. Solo sabían una cosa: habían sido testigos de algo que no debían ver. Y aunque lograron escapar esa noche, siempre sentirían que alguien los estaba vigilando. Cada Halloween, desde entonces, reciben una nota en sus puertas, escrita con una letra temblorosa que dice lo siguiente: «Volveremos por ustedes». Y así llegamos al final de estas 5 historias aterradoras.
Recuerda que no todas las leyendas son solo ficción. A veces, la realidad puede ser más oscura de lo que imaginamos. Si te atreves, cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te ha hecho mirar a tu alrededor con más cautela esta noche. Y antes de que te vayas, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Nunca se sabe cuándo puede aparecer una nueva historia que te quitará el sueño. Nos vemos, si sobrevives a esta noche de Halloween.